vamos a hablar del Estado. Técnicamente hablando, no vamos a hablar de los políticos, vamos a hablar de los funcionarios, de ellos que siguen trabajando, pase lo que pase con los políticos, y gracias a los cuales el país sigue en pie con piloto automático. Para los funcionarios públicos existen, por supuesto, principios, leyes, y recientemente un decreto ley, el 1602, ha modificado, mejorado, tengo entendido, el marco normativo en el que se puede desarrollar una carrera de servicio civil. Pero vamos a hablar de esto con la máxima autoridad en el tema, que es la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, más conocida como Servir. Gracias por acompañarnos, Ana Pari. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y sí, es importante realmente este decreto legislativo y hablar sobre los servidores públicos, los directivos públicos y los funcionarios públicos. Ahora explíqueme cómo así, mediante un decreto legislativo fruto de facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, se ha podido legislar sobre esta materia. Primero que esta materia, servicio civil, régimen laboral, ya está regulado en la ley 30057. Sin embargo, es una ley que tenía 10 años. 10 años en las que se dijo debemos trabajar para poder conseguir personal idóneo a través de procesos meritocráticos. Pasaron 10 años. ¿Cuántas entidades lo han implementado? 18 en el Poder Ejecutivo. ¿De cuántas que hay en el país? De 174 en el Poder Ejecutivo, solo 18 la habían implementado. ¿Cuántos trabajadores estaban en el régimen? Cerca de 2.000. Cuando en el Poder Ejecutivo hay cerca de 180.000 servidores. Y la idea es que todo el Poder Ejecutivo, sus 174 entidades sí, se acojan al régimen. Se acojan al régimen, pero hay que entender qué cosa es el régimen, porque si no suena como simplemente una formalidad a la que queremos cumplir como si fuese un número. Y en realidad, cuando hablamos del Estado y decimos... Explíquelo, por favor, claro, así didácticamente. Cuando hablamos del Estado y estamos hablando de la política educativa, es decir, queremos que haya un mejor servicio educativo. ¿Quién va a ejecutar ese servicio educativo? El trabajador, el servidor público. Queremos atender el fenómeno del niño. ¿Quién va a tomar las acciones para eso? El servidor público. Y entonces ahí vienen las preguntas. ¿Y quién es ese servidor público? Entonces siempre llegan las noticias cuestionando, ¿no? Las noticias diciendo no hay un buen servidor público que haya cumplido o no cumple con el perfil. Y entonces decimos, ¿qué pasó? ¿En qué momento tenía que haberse elaborado el perfil? Entonces vemos la legislación en los regímenes vigentes y vemos que existe los perfiles para contratos laborales como los CAS, los elaboró solamente días antes a que concurse. Si existen otras modalidades contractuales que ni siquiera tienen perfil. ¿Qué es lo que tendrían que ser ustedes ahí como Servir? Entonces, cuando hablamos de impulsar este régimen del servicio civil, es que las entidades públicas hagan ese trabajo de identificación de puestos y perfiles de manera inmediata. Y se los envíen a ustedes para que lo monitoreen. La entidad lo propone. Y luego esto pasa por una revisión de Servir, por una revisión del Ministerio de Economía y Finanzas y finalmente es aprobado con una resolución. Servir no va a ser por los perfiles para el Ministerio de Educación ni para Indecopi, pero va a recibir esos perfiles a ver que cumplan con ciertos requisitos. Y que haya la coherencia. Lo que no podría haber es que un especialista tenga menos requisitos que un analista, o que un directivo tenga menos requisitos que el especialista. ¿Y qué poder tiene de Servir cuando ve que estos perfiles no sirven o estos no nos han mandado sus perfiles, están improvisando? El no aprobarlos, porque la aprobación de todos estos perfiles van a estar en un documento que se llama cuadro de puestos de la entidad, y entonces ese cuadro de puestos de la entidad tiene que ser aprobado por Servir, por una resolución de presidencia ejecutiva de Servir, aprobación de mi consejo directivo. Entonces, si una entidad lo manda y no hay coherencia, no está respetando las reglas de elaboración de perfiles, entonces no se aprobaría. Y tú dices, ¿y este decreto legislativo qué hace si no lo aprueban? Lo que hace es que le da a la entidad 180 días o 270 días, porque el plazo es clarísimo, y si es que en ese plazo la entidad no termina de proponer un documento de gestión, unos perfiles adecuados, entonces se le da la facultad recién ahí para que sea Servir el que lo haga. De tal manera que en 360 días las entidades ya cuenten con esos perfiles. Y si no cumplen esas entidades
y Servir tiene que hacer esos perfiles, ¿eso podría determinar que alguna gente sea despedida o removida? No, porque primero es que vamos a identificar los perfiles que necesita la entidad, los trabajadores que ya están vinculados, sea en un régimen CAS, sea en un régimen 728 o en un régimen laboral 276, ellos tienen ya sus derechos ganados, sus derechos, entre ellos la permanencia. Entonces lo que harían ustedes es para el futuro. Para los nuevos ingresos. Pero un poquito desarmado queda el poder de Servir. Ahí el primer paso es que tenemos identificado el perfil que necesitamos. Es decir, ya sabemos si vamos a mirar una entidad como agrorural, la ciudadanía ya va a saber qué perfiles está buscando agrorural, porque todos estos perfiles no son escondidos, todos tienen que ser publicados en el portal de transparencia. Y además también tiene que estar correlacionado a la remuneración. ¿Por qué? Porque este perfil te da unas características en preparación académica, en experiencia, y que esa experiencia lo miras con el reglamento de compensaciones y se le establece un monto de remuneración. Ya, entonces ahí vas a lograr que las entidades en adelante contraten con perfiles idóneos a través de procesos meritocráticos, reconociéndoles una remuneración acorde al perfil, no a la persona, y con beneficios completos, porque lo otro que tiene este régimen es que le reconoce una remuneración, una gratificación equivalente a una remuneración en julio y diciembre y una Pero si hay una entidad que no le interesó nada los perfiles, contrataron a un montón de conocidos, hasta nepotismo y todo, ustedes no podrían lograr que esa gente sea removida. Pero sí para el futuro podrían lograr que esa entidad, digamos, se ponga derecho. Te comience a ordenar, que justamente que esa entidad comience a contratar a personas idóneas. Y aquellos que ya están trabajando dentro de la entidad y que tengan los perfiles puedan postular a través del proceso meritocrático e ingresar, pero postulando. Esta modificación del decreto legislativo, les ha dado un poquito más de poder, porque estaban muy desarmados ustedes. Primero nos ha dado sobre todo la posibilidad de que comencemos a hablar de perfiles, porque siempre hemos hablado desde el lado de no, el trabajador no cumple ¿cuál? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Y el decreto legislativo, ustedes mismos lo han elaborado y lo han propuesto al Consejo de Ministros. El decreto legislativo ha sido una propuesta que nace de la autoridad, de Servir, luego tiene que pasar por su proceso aprobatorio y finalmente se aprueba en el texto que señala el Consejo de Ministros. ¿Ustedes están adscritos a la PCM? Estamos adscritos a la presidencia del Consejo. Entonces lo han trabajado esto con el primer ministro Tarola, han encontrado receptividad de él y lo han propuesto al Consejo de Ministros. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Esta es una propuesta, incluso para pedir la delegación de facultades tienes que pedir en materias, no pides, digamos, en genérico, sino tienes que pedir las materias específicas. Y por eso es que la Presidenta de la República, en su discurso de 28 de julio, anunció que dentro de sus pedidos de delegación de facultades, para poder impulsar la meritocracia y la idoneidad, iba a pedir la materia delegable en este concepto que era justamente impulsar el régimen del servicio civil. Se pidió pues prevención de desastres, lucha contra la inseguridad, infraestructura social. Y el último punto, meritocracia. Meritocracia, ahí encajó. Y ese de meritocracia era justamente, para poder hablar de meritocracia tiene que haber un concurso, pero ese concurso para elegir a quién, elegir al mejor perfil. Ahora, pregunto lo siguiente, ¿no nos estamos sobreregulando? Hay una tendencia a sobreregularnos. ¿Cómo desde Servir se cuidan de eso? Justamente lejos de sobreregular, porque ahorita lo que tenemos es que si quisiéramos hablar del trabajador público, tendríamos que ir a una norma que vea el 276, a otra norma que vea el 728, a otra, o sea, lo tenemos más bien demasiadas normas que le da diferentes derechos, que genera diferentes obligaciones dependiendo del trabajador. Entonces van a ordenar. Entonces ordenamos, apuntamos primero a ordenar y a comenzar a corregir estos problemas que tenemos en la administración. Ordenar un poquito nuestro régimen laboral, que es tremendo. Pero otra pregunta, ¿no puede ser esto también un poquito disuasivo para el empleado del sector privado que no tiene experiencia en el sector público, pero que es una sangre fresca, muy bien formado y que no le interesa pues hacer una carrera civil, sino probar con el Estado, o alguien que dirige una entidad lo quiere porque es alguien de su confianza?
¿Cómo se tratan esos Ahí, casos? y justamente ahí viene en esa identificación. ¿Qué necesita el Estado? Por eso decía lo importante de elaborar el perfil. ¿Qué necesita el Estado? Entonces necesita buenos profesionales, buenos trabajadores, que pueden venir del sector privado, civil, que pueden ya estar público, en el sector público, que puedan venir incluso cuántos peruanos tenemos que se han ido a formar también fuera. O sea, ¿cómo podemos atraerlos? Por eso es que este documento, cuando hablamos de perfiles, es que ya la ciudadanía va a saber qué perfil está buscando. Claro, por ejemplo, el caso del ex procurador Daniel Soria, ¿no? No porque no se contabiliza los años que estuvo en la Defensoría del Pueblo, chao, procurador, que era alguien con mucha voluntad. Y justamente para no referirme a casos particulares, pero sí en general, porque lo vamos a ver en diferentes situaciones, es ¿qué no cumple? Y siempre hablamos, no hay personal idóneo. ¿Cuál es ese personal idóneo? Y recién ahí nos ponemos a pensar, bueno, un personal idóneo debería ser que mínimamente conozca, no sé, en inversiones, o mínimamente que conozca de ejecución presupuestal. O sea, pero comenzamos a acertar, comenzamos a especular sobre cuál sería el trabajo, cuando en realidad esa identificación de esas características de profesionales tienen que haber sido elaboradas ¿por quién? Por la institución. La institución conoce qué es lo que necesita para cumplir sus objetivos. Hay un caso particular que sí le tengo que preguntar, que los puso a ustedes de moda, que fue el gran lío entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso. Se cuestionó que Servir hubiera hecho un informe que más o menos decía que la doctora Inés Tello sí podía seguir trabajando a pesar de que ya no tenía los 75 años de límite en la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué se metieron en ese lío ustedes? El rol justamente que tiene Servir cuando, por ejemplo, se proponen como estas normas del ordenamiento en recursos humanos, es que cuando hay vacíos, porque hay demasiadas normas, lo que hace un rato me decías, a veces nos estamos sobreregulando, estamos emitiendo muchas normas y normas tenemos desde resoluciones hasta decretos supremos, leyes, artículos de nuestra Constitución, tenemos todos los niveles y tenemos tantas leyes para tantos casos que supuestamente son particulares que luego vienen consultas. Entonces, cuando una entidad, cuando un servidor tiene alguna duda de cómo aplicar una norma, entonces le consulta a Servir. Y para eso tenemos nuestra gerencia de políticas que recibe la consulta y de acuerdo a la información que tenga y a las leyes que revise en ese momento, emite una opinión. ¿Y quién fue quien resolvió ese informe? Ese es un informe, hasta lo que recuerdo, porque el Congreso también ha pedido los antecedentes de ese informe de hace varios años, firmado por la gerencia de políticas, que es una gerencia de línea dentro de Servir y que tarea... Y es un informe no vinculante, o sea, la entidad que pide el informe puede hacerle caso como que no. Son informes no vinculantes, justamente que los emite Servir, porque los informes vinculantes que emite Servir tienen que pasar por aprobación del Consejo Directivo de Servir, que es la máxima autoridad administrativa. Absolvemos consultas y para corregir que haya tantas consultas en tantos regímenes disparejos es que buscamos ordenar la planificación de recursos humanos a través de un único porque régimen. El tema era delicado porque estaba la interpretación de la Constitución de por medio. Ahí viene justamente lo importante de que no haya dudas en la forma en que debemos planificar nuestros recursos humanos y cuál es la ley y las reglas que se le aplica a los trabajadores que entren al Estado. Según ¿no? ese informe, para ustedes la Constitución no era un límite y prefirieron interpretar que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que el mandato es 5 años. Y como el mandato es 5 años, entonces que se quede 5 años, a pesar que la Constitución dice 75 años como máximo. Esa fue la interpretación. Ahí justamente, y cuando se ha entregado toda la información, el expediente a todos los que nos lo han solicitado a la institución, pero reitero, esta es de las problemáticas que tenemos que ir resolviendo de poder emitir un único régimen. Y hubo un detalle que nos ordene, que no haya duda. Su predecesor, Juan Carlos Cortés, es secretario general de la Junta Nacional de Justicia, entonces se pensó que podría haber habido ahí un conflicto de intereses al responder una solicitud de una entidad donde el secretario general había sido el jefe de Servir.
Las reglas justamente para evitar, por ejemplo, los aspectos de conflictos de intereses, para que no haya en ninguna parte del Estado, justamente se ha emitido este año la Secretaría de Integridad Pública, que es la rectora justamente en la materia de promover la integridad pública, ha emitido reglamentos y ahí te pone justamente cuáles son las características de cuando se configura un conflicto, sea real o aparente, y qué medidas se deben tomar. Esta situación de los informes, Servir tiene 15 años, ha emitido más de 4.000 informes legales y técnicos sobre las diferentes consultas y hemos pasado pues 5 presidentes ya ejecutivos. Entonces, que muchos de ellos, por la experiencia que hay en la administración pública, nuevamente o han estado anteriormente en otras entidades. Entonces, para ustedes pasar. No había en ese caso conflicto de intereses. No, para el señor Juan Carlos Cortés. No nos han notificado finalmente de algún conflicto al momento que se emitió el informe y que también se entregó en el expediente. El titular, ¿no?, de Servir era otra persona, la gerencia de políticas que estaba a cargo en ese momento había sido designado por ese actual presidente ejecutivo de Servir, que no era el secretario general. Muchas gracias, señora Napari. En buena hora se está modificando se está promoviendo la carrera civil, y con esa modificación que creo que les da a ustedes más armas para que impere la meritocracia en el Estado. Para que hagamos votos por eso. Sí, hagamos las correcciones, creo que se necesitan. Hay problemáticas en las contrataciones porque incluso hay contrataciones no laborales, hay órdenes de servicio, hay y esas formas de contratar que se contratan por productos. Ahí ya ni siquiera estamos hablando de servicio, estamos hablando de solamente impera un profesional y un producto que va a entregar, y ahí los límites incluso de contraprestación se fijan con el límite de las 8 UITs, porque no hay concursos, no hay reglas, porque es el proveedor quien ofrece el servicio. Entonces, todas estas situaciones deben organizarse apuntando a un régimen laboral. Muchas gracias. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta y leer lo que diga? Claro. ¿Será lo que deba ser o no será nada? José de San Martín. Un pensamiento, José San Martín. Bueno, muchas gracias, señora Napari. Muchísimas